médico internista, neumólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, Hospital Militar Central, Bogotá, Colombia, y actualmente colaborador de la Organización Clínica General del Norte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Ante todo, darle gracias a los organizadores del evento. Gracias a ustedes por asistir. Entiendo que es una hora complicada. ¿Se ve mejor? Okay. Muchas gracias por asistir. Es una hora difícil y vamos a tratar de cumplir hasta donde podamos con el tiempo. Bueno, lo que nos corresponde tratar en este tema es algo que ustedes creo que ven todos los días, es pacientes con EPOC y el uso de esteroides. Hablar de EPOC y de esteroides es un tema muy grande y difícilmente lo podemos resumir en 20 minutos o en media hora. Como vieron en la primera diapositiva, vamos a regresar a las bases, a lo que ustedes les enseñaron cuando estábamos en pregrado. Esas bases que a veces olvidamos y que son el fundamento de por qué tenemos que hacer lo que hacemos. No podemos empezar una conferencia de EPOC si no nos ponemos de acuerdo en definir, en decir qué es EPOC. Esta es la definición que está consignada textualmente en el último documento de la GOL del 2015. Y les quiero resaltar esta palabra que aparece acá en púrpura, progresiva. ¿Por qué está resaltado? Porque si ustedes comparan esta definición con la del 2014 no está. ¿Eso qué quiere decir? Que aceptamos hoy que hay muchos pacientes con EPOC que no progresan. Hay un subgrupo de pacientes, si usted quiere llamarlos fenotipos, que no progresan. Si el deterioro de su función pulmonar, es decir, del DEF1, es bastante lento, son no progresadores. Y quiero también resaltar esta parte de la definición, que esta enfermedad se caracteriza porque hay una respuesta inflamatoria exagerada ante una noxa. Esa noxa es por lo general el humo de cigarrillo, pero en general aceptamos humo de biomasa, cigarrillo, leña, carbón, biocombustibles, etc. Como la idea es regresar a las bases son estas: fisiopatología. Y este artículo es clásico, muchos de ustedes lo conocen, está en New England en el 2009, y trata de las bases celulares. Particularmente, a mí me parece todavía muy complejo entender la fisiopatología del EPOC, y creo que este es uno de los artículos que a mí me ha ayudado más en entender por qué pasa lo que pasa. Si ustedes recuerdan el artículo, ellos dividen básicamente la génesis del EPOC en 3 pasos, en step 1, 2 y 3. Esta gráfica corresponde al step 1 y empieza aquí. Cuando el paciente se inicia en el hábito tabáquico, y la primera estructura que se expone a ese humo de cigarrillo con esa cantidad de toxinas que hay es la célula epitelial. La célula epitelial no es una estructura pasiva, ella responde. Si usted la agrede, ella se estresa, como cualquiera de ustedes se podría estresar ante una agresión, y responde de esa forma, con la producción de unas sustancias que conocemos como danger signals, que se unen a esos TLR, y producto de esa interacción tenemos producción de factor nuclear kappa beta. Eso es un punto muy importante en la génesis de esta respuesta inflamatoria. Este factor nuclear kappa beta lo que hace es orquestar una respuesta inflamatoria, amplificarla, y a partir de ahí producir una cantidad de factores proinflamatorios, citoquinas, enzimas, proteínas, etc. Las que más se mencionan en la literatura son estas, pero no son las únicas. Y en últimas, los llamados a responder ante ese insulto son los macrófagos, pero los macrófagos no van solos, ellos siempre van acompañados de los neutrófilos, y ellos son los responsables de controlar los insultos. Esto funciona bien cuando usted habla de infecciones, de neumonía, de tuberculosis, etc., porque estos macrófagos y estos neutrófilos responden produciendo enzimas proteolíticas y radicales libres de oxígeno que atacan la pared, la membrana celular de esos gérmenes. Pero aquí no hay microorganismos que atacar, porque estos simplemente son toxinas que están en el humo que usted se inhala.
Esto es lo que se conoce como el step 1. Viene un segundo paso en el que la célula dendrítica es la que toma el protagonismo. Recuerde que la célula dendrítica no es más que una célula presentadora de antígenos, y ellos lo que hacen son recoger antígenos que están en el pulmón, llevarlos al ganglio linfático y presentárselos a los linfocitos T, que hasta ese momento son naïf, son linfocitos T TH0, producto de esa interacción en presencia del complejo mayor de psicompatibilidad. Esos linfocitos TH0 derivan en un clon de linfocitos que son los TH1. Bien. Y en este 3 viene todo lo contrario. Esos linfocitos que ya derivaron en el ganglio linfático regresan al pulmón y ya van dirigidos específicamente contra esos antígenos a los que fueron presentados en el ganglio linfático. Vuelvo y repito, este modelo funciona muy bien cuando se trata de infecciones, pero resulta que aquí los antígenos que fueron presentados en el ganglio linfático son autoantígenos de esas células epiteliales, de esos macrófagos que entraron en necrosis, en apoptosis. Luego este clon de linfocitos va a responder contra sus propias células, y de esa interacción de ese clon de linfocitos T contra todas estas células que expresan complejo mayor de histocompatibilidad, el resultado no puede ser otra cosa que destrucción celular. Todas esas proteinasas, esa elastasa de los neutrófilos que está diseñada para atacar gérmenes, hongos, bacterias, etc., ahora se dirigen hacia sus propias células epiteliales, hacia las propias células de la matriz. Y esta es la base fundamental por la cual algunos expertos en EPOC están hablando ahora de que el EPOC es una enfermedad autoinmune, igual que el lupus, igual que la artritis, igual que muchas otras. Entonces esto le cambia a uno por completo la percepción de lo que le enseñaron a uno cuando uno estaba en pregrado, que era simplemente humo de cigarrillo, inflamación, bronquitis, que la bronquitis generaba aumento de las resistencias, limitación al flujo de aire y todas las consecuencias que usted ya conoce. Eso le cambia el chip y usted tiene que pensar en EPOC de otra forma, en que posiblemente es una enfermedad autoinmune. Son clásicos ya los estudios en la literatura de que nos describen cómo es ese proceso inflamatorio en EPOC. Entonces tiene que conocer cómo es la inflamación en EPOC, porque no es igual inflamación en asma que inflamación en EPOC. Y no los voy a mencionar, no vamos a discutir artículos, solamente se los pongo ahí, el que quiera revisarlos los puede hacer, pero para facilitarles la vida ya yo me los leí, y el resumen de todo eso no es más que el EPOC sí es una enfermedad inflamatoria. Ahí está escrito, todos llegan a la conclusión de que efectivamente el EPOC es una enfermedad inflamatoria, y que en ese proceso inflamatorio la célula que tiene un rol principal pareciera ser el neutrófilo. Entonces, y lo que se observa es, con toda esa evidencia, partimos de aquí, de lo que es el perfil de una persona normal, con un recuento de macrófagos y un recuento de neutrófilos, pasamos de esto a lo que sucede en los pacientes con EPOC. El recuento de neutrófilos aumenta de manera importante y proporcionalmente el recuento de macrófagos va disminuyendo. Entonces, eso nos dice que hay inflamación y que esa inflamación es neutrofílica, muy diferente a lo que pasa en asma, que es una inflamación eosinofílica. Esto es TH1, asma es TH2. Ahora, más importante que haber inflamación es que esa inflamación se relaciona con severidad, ¿sí? Si hablamos de que severidad es igual a B1, que eso podría ser objeto de otra charla diferente, pero hasta ese momento se pensaba que usted estaba más enfermo si su B1 estaba más bajo, y los artículos y lo que nos enseñan es que entre más bajo está el B1, su recuento de neutrófilos es más alto. Entonces, entre más inflamado esté usted, más enfermo o más severa es su enfermedad. Y lo mismo sucede con los otros marcadores. Cualquier cosa que usted quiera medir en EPOC, el resultado va a ser el B. Entre más bajo sea el B1, más alto el recuento de células inflamatorias. ¿Sí? Siguiente.
Estos son linfocitos, citotóxicos, linfocitos. A menor B1, mayor recuento de linfocitos. Siguiente. Y metaloproteinasas. Entre más bajo sea el B1, más altas las metaloproteinasas. Entonces, conclusión, a más inflamación, más severidad. El resumen hasta aquí es este. Usted fuma, fumar le genera inflamación y producto de esa inflamación se limita el flujo de aire, es decir, le da poco. Luego, la lógica nos indicaría que si yo manejo o suprimo la inflamación, resuelvo la limitación al flujo de aire y el paciente ya no tiene poco. Y esa es la base fundamental por la cual decidimos darle antiinflamatorios a esos pacientes. Un enfoque que, modestia aparte, yo creo que no sirve para nada. Creo que hemos estado equivocados durante mucho tiempo, muchos años, porque el problema no es este, el problema es esto. Lo que tenemos que hacer es que las personas dejen de fumar y no se inflamen. Eso es así de fácil. Pero optamos por el camino difícil, que fue tratar de manejar esa respuesta inflamatoria. Este es el camino, esa creo yo que modestamente es la solución. Y lo que pretende ese manejo antiinflamatorio es regresar el balance a como estaba en un principio. Reducir estos neutrófilos a sus niveles basales y los macrófagos a donde estaban. Y entonces se empezaron a utilizar esteroides en el poco. Pero ¿ustedes recuerdan de lo que le enseñaban allá en pregrado de cuál es el mecanismo de acción de los esteroides? ¿Sí se acuerdan de eso? Ahora, en 2 diapositivas a recordarlo. Este es el receptor de esteroides que está al interior de la célula, no está en la membrana celular, está en el interior de la célula, y el receptor tiene un extremo N-terminal y un extremo C-terminal. Acá este es el extremo independiente de la hormona, ¿sí? Pero es el que ejerce la actividad transcripcional, es decir, es el responsable de iniciar la transcripción genética y la síntesis de proteínas. Y ese extremo es el dependiente de la hormona. Aquí es donde se une el esteroide. Y básicamente lo que sucede es eso. Eso es ese factor nuclear kappa beta que mencionábamos en una de las primeras diapositivas. Pero él no va solo. Él va con muchas otras proteínas, forman un conjunto que todos al unísono tienen actividad de histona acetilasa. ¿Y eso qué es? Histona acetilasa no es más que acetilar los residuos de histidina de la cromatina para que esa cromatina cambie su conformación, que es esta, se desenrolle, se destapa el ADN. Muchos sitios de unión del ADN ya están disponibles para iniciar transcripción genética. Y a partir de esos genes es que se sintetizan toda esa cantidad de cosas que vimos al principio: las interleuquinas, las citoquinas, las quinoquinas, las moléculas de adhesión, etcétera, etcétera. ¿Y el papel de los esteroides entonces cuál es? Aquí lo vemos. El esteroide se une a su receptor, viaja al núcleo y revierte esa actividad de histona de acetilasa, ¿sí? Deacetila las histonas y la cromatina regresa nuevamente a su forma tridimensional, y todos esos sitios de unión que estaban disponibles ya no lo están. Luego no hay transcripción proteica. ¿Y con eso usted qué logra? Pues toda esa cantidad de cosas, todas las citoquinas, todas esas quimioquinas, enzimas, moléculas de adhesión y receptores que se estaban formando, ahora ya no. Parece muy fácil, pero vamos a ver si lo es. Entonces, ya sabe que el EPOC sí es una enfermedad inflamatoria, que probablemente una de las células principales en ese proceso inflamatorio es el neutrófilo. Ya recordó cómo es el mecanismo de acción de los esteroides, que probablemente sí son muy buenos antiinflamatorios. La pregunta siguiente es si son buenos en manejar la inflamación en EPOC. Para eso está la literatura. Un estudio clásico también del año 98. Estos autores se propusieron despejar esa duda, y bueno, si los esteroides
mejoran la inflamación en EPOC, yo tengo que ver, ¿qué tendría yo que ver? ¿Cuál sería el resultado? Si lo que predominan en ellos es una inflamación neutrofílica, si yo les doy esteroides, pues deberían disminuir los neutrófilos. Entonces tengo un grupo al que le doy esteroide y tengo un grupo al que no, ¿sí? Por lo demás son muy parecidos en edad, en el hábito tabáquico, en la severidad de la enfermedad, y empiezo a darles esteroides, un curso de esteroides inhalados, en este caso beclometasona, y miramos lo que sucede con su recuento de neutrófilos en el esputo. Después de varias semanas de tratamiento con beclometasona, efectivamente el recuento de neutrófilos en el esputo disminuye. En cambio, en el grupo control, en el grupo placebo, se mantiene sin ningún cambio. La conclusión no puede ser otra que si usted le da esteroides a un paciente, le disminuye o le mejora la inflamación neutrofílica. ¿Sí? Tenemos un segundo artículo, se apareció un año después del anterior, en el que se intenta resolver el mismo cuestionamiento. ¿Podría yo mejorar el perfil inflamatorio de un paciente con EPOC con esteroides? Vamos a verlo. En este caso utilizamos no beclometasona, sino fluticasona, 25 pacientes, y miramos qué es lo que sucede. ¿Qué pasa con los neutrófilos? Después de varias semanas de que estos pacientes están tratados con fluticasona, no cambian. Y si miramos esos biomarcadores, citoquinas, quinoquinas, etc., en este caso la interleuquina 8, no cambia. Bien. La elastasa de los neutrófilos, antes y después de fluticasona, sigue siendo exactamente igual. Siguiente. Metaloproteinasas, los niveles de metaloproteinasas se mantienen sin cambios. La metaloproteinasa 1, siguiente por favor. Metaloproteinasa 9, cambia. Y esos números lo que vemos ahora en gráficas. Los números son un poco diferentes, pero no son diferencias estadísticamente significativas. Luego, no podemos afirmar que los esteroides mejoran el perfil inflamatorio de un paciente con EPOC. Entonces ya tiene un artículo que está a favor y tiene otro artículo que está en contra, y cuando eso sucede, la mejor forma de sacar una conclusión es hacer un metaanálisis. Este metaanálisis es del 2005 y estos autores intentaron resolver esa controversia, buscaron toda la evidencia disponible en todas las bases de datos, básicamente Medline, encontraron 218 artículos que trataban del tema, pero después de un escrutinio inicial solamente 21 fueron sujetos de revisión, y de esos 21 artículos, 6 artículos fueron sujetos de análisis. 6 artículos para un metaanálisis. Aquí está el resumen, rápidamente, no vamos a entrar en detalle, y llama la atención esto. Esos son los 6 artículos y eso es lo que a mí me llama la atención. Tenemos poblaciones muy diferentes, se están manejando pacientes fumadores y exfumadores, son poblaciones disímiles. No es lo mismo el paciente fumador actual que el paciente que fumó y dejó de fumar, son dos cosas diferentes. La reversibilidad, ¿sí? No todos los pacientes revierten igual, es decir, no todos son igual de hiperreactivos en su vía aérea, son poblaciones distintas. Y el seguimiento o la duración del tratamiento, tratamientos tan cortos como 2 semanas hasta 12 semanas. Y la conclusión es la siguiente de este metaanálisis. ¿Qué es lo que pasa con el recuento de neutrófilos? Pareciera que efectivamente sí mejoran el perfil inflamatorio porque se reduce el recuento de neutrófilos, los macrófagos no cambian, la función pulmonar está muy cercana al cero. Luego es difícil saber si mejora función pulmonar o no, creo que no. Y esa es una conclusión que para mí es difícil de sostener. Pues ellos fueron muy juiciosos y todo. La conclusión es que sí se mejora el perfil inflamatorio,
Pero yo, no siendo epidemiólogo, y si hay algún epidemiólogo en la sala, pues le pido disculpas, yo no soy epidemiólogo, pero me tomé el trabajo de realizar mi propio metaanálisis con esos artículos, y lo que encontré fue esto. Una cosa son los pacientes que se incluyen en los estudios, y otra cosa son los pacientes que terminan el estudio. Y tenemos estudios en que escasamente 8 pacientes completaron el seguimiento, máximo 40 pacientes. El anterior. Otra cosa que llama la atención es, no hay claridad de qué es EPOC. Por eso les mostré la primera diapositiva. Para estos autores no es claro qué es EPOC. No se han puesto de acuerdo en definir qué es EPOC. Luego, ¿qué pacientes está tratando usted? ¿Será que tiene EPOC? ¿Será que tiene asma? ¿Será que tiene obstrucción por otra cosa? ¿Que tiene tuberculosis? No sé. De pronto muchos no tienen EPOC. Probable. Y los seguimientos, que son muy cortos. Y mire lo que sucede, ahí está en rojo lo que está en contra y en verde lo que está a favor. La mejor conclusión que yo puedo sacar de esto, ¿cuál es? Que no se puede sacar conclusión. No se puede sacar ninguna conclusión. La evidencia es poca, con 6 artículos y es de muy mala calidad. Entonces sería irresponsable de mi parte yo decirle a usted si los esteroides son buenos antiinflamatorios en EPOC o decirle no funcionan. Sería totalmente irresponsable. Lo que sí le puedo decir es que no hay evidencia. A partir del año 2002, ¿qué sucede? Empiezan a aparecer las combinaciones. Entonces ya tenemos esteroides inhalados con LAMA, salmeterol fluticasona, formoterol budesonida, etcétera, 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 y empezamos otra vez a hacer estudios a ver qué pasa con el perfil inflamatorio. Si esas combinaciones sí mejoran la inflamación en EPOC. Vamos a ver. Pero hay que hacer una anotación importante. El doctor Vance es una eminencia en EPOC, pero hay que mencionar que muchos de esos estudios fueron patrocinados por la industria farmacéutica. 141 pacientes fueron aleatorizados, muy similares entre ellos dos, las diferencias no son importantes. ¿Y qué es lo que sucede? Después de tratarlos con la combinación de salmeterol fluticasona, mire lo que sucede con el perfil de inflamación. CD8, CD4, CD45, TNF, interferón, todos disminuyen. Perfecto, excelente, eso está muy bien. El recuento de neutrófilos disminuye en el grupo tratamiento y no disminuye en el grupo que recibe el placebo. Y hay números, los que ya vio en gráficas, y me interesa que es que mire los valores de P. Son pues muy significativos, entonces usted dice, bueno, ahora sí, ya vimos con el chiste. La idea era adicionarle a un lado al esteroide, y entonces los esteroides sí funcionan como antiinflamatorios en el cuerpo. Esa es la conclusión del estudio. La pregunta que yo me hago es, ¿lo que estamos viendo ahí es efecto del esteroide? ¿O será que lo que estamos viendo es efecto del beta 2? ¿O será que lo que estamos viendo es algún tipo de sinergia entre el uno y el otro, en que ninguno de los dos por separado funciona, pero si los junto sí funcionan como antiinflamatorios? ¿O que hay alguna otra explicación que no sabemos? Entonces, para resolver esa cuestión o ese interrogante está este estudio con un diseño metodológico un poco más complejo, porque son 4 brazos. Tenemos un grupo que recibe solo fluticasona durante 30 meses, 6 meses acá la combinación y acá placebo. Y mire lo que sucede con el perfil inmune, el perfil inflamatorio. CD4, ahí lo resaltamos, después de 6 meses de tratamiento disminuyen los CD4 y se mantienen bajos, o sea, mejora la inflamación. Y mire lo que sucede con los que reciben solamente 6 meses de fluticasona y luego se los suspende, aumentan nuevamente su CD4, se vuelven a inflamar. Con los CD8 sucede algo muy parecido. Con la combinación disminuyen los primeros 6 meses y luego se mantienen, o sea, se desinflamaron y se mantienen así.
Y creo yo que eso es de pronto lo más interesante de este artículo, que no se había incluido antes, es PC20. El PC20 no es más que la forma que tenemos nosotros para medir qué tan hiperreactiva es la vía aérea de un paciente. Y eso es lo que hacemos cuando mandamos un test de reto con metacolina. Entonces, si yo le doy esteroides a un paciente con EPOC, mire lo que sucede con el PC20. Los primeros 6 meses aumenta y luego sigue aumentando. Si le doy solo esteroides, ¿qué significa eso? Lo vuelvo menos hiperreactivo. Es una vía aérea menos hiperreactiva. Pero mire lo que sucede si usted le da fluticasona y lava. ¿Qué pasó? ¿Será que esto también es efecto solo del esteroide, de la fluticasona, del salmeterol, de una combinación? Pareciese ser cierto que hay un subgrupo de pacientes con EPOC que sí se benefician de los esteroides, y ese grupo es precisamente esos que son más hiperreactivos, lo que hoy llamamos ACOS, lo que hoy llamamos fenotipo asma EPOC, ¿no? De pronto le parece gracioso, pero después de toda esta cantidad de información todavía no sabemos qué es lo uno y qué es lo otro. Hay algunos pacientes que duramos toda la vida estudiándolos, viéndolos, y nunca llegamos a saber si tienen asma o si tienen EPOC, o si es un paciente con asma que luego desarrolló una EPOC. No sabemos, es muy difícil saberlo, pero lo que sí sabemos es que esos pacientes son muy hiperreactivos y que probablemente ellos son los que se benefician del uso de esteroides. Este es un editorial del Dr. Vance que nos llama la atención sobre el hecho de que hasta hoy como que nos han presionado, casi que obligado a darles inflamatorios a una enfermedad inflamatoria sin saber si ese antiinflamatorio es el que le sirve a esa enfermedad que se caracteriza por inflamación. Y nos llama la atención sobre todo sobre esta cantidad de errores metodológicos en los que se han incurrido los estudios, seguimientos muy cortos, unas poblaciones de pacientes muy disímiles, unos que fuman, otros que fumaron y dejaron de fumar, unos que están más inflamados que otros. Bueno, son pacientes muy diversos, son pacientes que no son comparables, ¿sí? Son pacientes que no sabemos si de verdad tienen EPOC porque la definición que estamos utilizando cambia de un estudio a otro. Y sobre todo, una cosa muy importante, y es uno de los endpoints más duros, que es mortalidad, no sabemos definirlo, y luego no sabemos si de verdad tenemos impacto o no impacto en la mortalidad. ¿Qué es eso? Y esa falta de definición de mortalidad podría favorecer a un grupo o al otro. Sí. Para tratar de resolver esos errores metodológicos, el doctor Vance pone de ejemplo, simplemente el ejemplo que hace el TORCH. Ya ustedes conocen el estudio de TORCH, fueron 3 años de seguimiento, salmeterol, fluticasona, un estudio que para él está mejor diseñado que los que ya vimos. ¿Y qué encontramos? ¿Cuál es la conclusión de TORCH? No se impacta la mortalidad. Después de 3 años de estar manejando esos pacientes con salmeterol y con esteroide inhalado, la mortalidad no cambia. Lo que sí logra impactar es la calidad de vida y las exacerbaciones. Parece que se exacerban menos, parece que la calidad de vida mejora, pero se sigue muriendo igual. Otro ejemplo es este estudio, también con un mejor diseño metodológico, no con tantos errores, y este nos dice todo lo contrario, no se exacerban tanto. Entonces ya tiene un estudio que dice mejora las exacerbaciones, pero usted dice no las mejora. A pesar de que hay mejor evidencia, todavía esa evidencia va en contra la una de la otra. ¿Y por qué es eso? Hombre, porque es que si regresamos a las bases, lo que tenemos que recordar es que una de esas condiciones que se asocian a resistencia de los esteroides es el EPOC. El EPOC clásicamente es una enfermedad resistente al uso de esteroides por esto.
El problema está aquí. El estrés oxidativo del cigarrillo disminuye esa actividad de histona de acetilasa por una cosa que se llama el peroxinitrito. Entonces, por un lado, usted está bloqueando los mecanismos antiinflamatorios y por otro lado, está generando inflamación, porque él per se puede estimular ese factor nuclear kappa beta y generar inflamación. Entonces, es proinflamatorio por un lado y disminuye o altera los mecanismos antiinflamatorios por otro lado. Recuerda la primera diapositiva en la que hablamos que es una respuesta inflamatoria exagerada ante una náusea. Pues ahí está, esa es la respuesta. ¿Qué puede usar usted si no usa esteroides? Simplemente quitarlos, utilizar un LABA o un LAMA y recordar eso. Eso es un constructo del Dr. Shelley que trata de descifrar cómo es la inflamación en el EPOC. Esto es lo que se llama como inflamosoma. Y mire que todas esas citoquinas que nosotros vimos en un principio, no todas tienen el mismo peso en el EPOC. Unas son más fuertes que otras. Luego, utilizar esteroide que le da a todo o que le pega a todo por igual, de pronto no es lo mejor. ¿Y qué es lo que viene a futuro? Hombre, mire, la industria farmacéutica sí sabe el futuro. Ellos desde hace mucho tiempo saben que los esteroides están destinados al fracaso en el EPOC. Que sí hay que manejar la inflamación, pero hay que manejarla de otra forma, con antiinflamatorios no esteroideos. Y recuerde lo que yo le dije en el principio, muy probablemente eso es una enfermedad autoinmune y la tenemos que manejar de esa forma. Luego no se extrañe si de aquí a futuro estos artículos que están en estudios que están en fase preclínica con antiinflamatorios no esteroideos nos van a decir que usted lo que tiene que darle al paciente con EPOC son biológicos, como hacen asma, como alizumab, o como hacen artritis, rituximab, infliximab, etc. Muy probablemente vamos hacia allá. Luego, creo que no es correcto simplemente dar esteroides porque sí. Repito, no le puedo decir a usted hágalo o no lo haga porque la evidencia es insuficiente. Lo que le puedo decir es, si lo va a hacer, piense bien si su paciente se beneficia. Y probablemente el que se beneficia es ese paciente que es más hiperreactivo. Entonces, tómese el trabajo de demostrar que ese paciente al que le va a iniciar esteroides tiene hiperreactividad en la vía aérea y póngaselos. Si no, muy probablemente es mejor utilizar un LABA y un LAMA o la combinación de los dos. Teofilina, la teofilina se ha implicado también que tiene mecanismos antiinflamatorios y que puede vencer la resistencia a los esteroides. Piénselo mejor antes de exponer al paciente a esteroides y a los riesgos de neumonía y otra cantidad de cosas. Creo que terminamos ahí. Muchas gracias.